Muy bien. Conforme al calendario de lectura, no les voy a preguntar así como dije hace rato, ¿qué leímos el martes? ¿Qué leímos? No. Igual vamos a estar regresando tantito, pero para ir avanzando, ¿no? Así como dicen, como que agarramos vuelo para ir adelante. Bueno, vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Ya es un pasaje que ya hemos leído en otras ocasiones, pero es necesario volverlo a leer para que nosotros podamos entender un poquito el contexto. Recordemos que aquí siempre leemos, a veces leemos un versículo, pero a veces nos animamos mucho y leemos mucho contexto, ¿verdad? Pero pues entendemos mejor el texto. Éxodo capítulo 19, del versículo 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien. ¿Qué estaba pasando en Éxodo capítulo 19 o previo? El Señor Dios, el Elohim, el Yahvé Elohim, se le había aparecido a Moisés. Moisés fue, sacó a su pueblo de Egipto. Llegamos al capítulo 19, capítulo 20 de Éxodo, lo vimos la semana pasada. ¿De qué habla? Acerca de los 10 mandamientos, etcétera. Capítulo 21 sigue dando mandamientos, capítulo 22, etcétera, etcétera. Lo que decíamos en la escuela dominical no solamente es Éxodo capítulo 20 donde Dios da mandamientos, sino capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el 19, previo a capítulo 20, es lógico, hay una situación especial. Dice lo siguiente, Éxodo capítulo 19, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Rafidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios, el Señor, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Hay algo interesante en estas dos frases, ¿sí? Le dice Dios a Moisés, comunica estas instrucciones a la familia ¿de quién? De Jacob, ¿sí? ¿Qué implica eso? Cuando entraron a Egipto, ¿quién entró? ¿Por quién entraron? Por José, lo recordamos. Pero, ¿quién de los patriarcas es el que entra? José es hijo de quién? De Jacob, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿Cuántos entraron a Egipto? 70 personas. ¿Pero entraron como familia o entraron como una nación? Como familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Aquella familia que entró hace más de 400 años, yo sé que entraron como qué, como familia. Pero después dice, y anúnciales a los descendientes de quién? De Israel. ¿Sí? ¿Y quién es Israel? Jacob. Pero ¿por qué hace esa diferencia? Cambió el nombre cuando tuvo un encuentro con él. Ajá, ¿y qué significa Israel? El que pelea con Dios. ¿Sí? Entonces, Dios ya tenía en mente precisamente que desde Abraham, Isaac, Jacob, ellos iban a entrar como una familia al pueblo de Egipto y ya se lo había anunciado a Abraham. Abraham ya sabía. Entonces, Dios estaba completamente, ahora sí que contextualizado y dice, a esta pueblo que entró a Egipto como una familia, ahora dice, anúnciales a los descendientes. Ahora los que entraron como familia, ahora salen de Egipto como ¿qué? Como una nación. ¿Sí me explico? Por eso esa diferencia de decir primero como Jacob y ahora anúnciales a los descendientes de Israel,
a ese al cual peleó con Dios, a ese al cual se están cumpliendo ahora las promesas. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba tomando o estaba cumpliendo parte del proyecto que Dios tenía en ellos. ¿Me explico? ¿Sí? Ya vimos semanas anteriores cómo era necesario, de cierta forma, que el pueblo de Israel se conservara durante más de 400 años en Egipto. ¿Por qué? Porque de una forma ellos tendrían que crecer de cierta forma para formar ¿qué? Un ejército que posteriormente tenían que conquistar nuevamente la tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Sí? Si hubieran sido nada más 50, ¿sí? Si hubieran sido nada más 100 contra miles, dirán, bueno, sí, en el poder de Dios y todo. Pero el pueblo de Israel se hubiera sentido muy minimizado al enfrentar estas batallas. Entonces, era necesario que el pueblo de Israel creciera de tal forma, inclusive los mismos egipcios que decían, este pueblo está creciendo tanto, hasta allá son más que nosotros. Tenemos que reducir su natalidad. Bueno, dice, anúnciales a los descendientes de Israel. Versículo 4, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Versículo 5. Ahora bien, una condicional. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Dios tenía una forma de pensar o de ver a su pueblo Israel completamente diferente a todas las demás naciones. Y Dios muy claramente les está diciendo que si lo obedecen y cumplen su pacto, ellos serían un tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ellos serían completamente diferentes a todos los demás. ¿Sí? No me quiero adelantar, pero fue muy triste para Dios cuando el pueblo de Israel dijo, queremos que Dios nos dé un rey. Cuando Dios era el que los reinaba, que los guiaba, que los gobernaba, y el pueblo de Israel dice, queremos un rey. ¿Y qué decía? Como las demás naciones. Cuando dentro del proyecto de Dios, Israel iba a ser completamente diferente de todas las demás naciones. Como dice aquí, serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra me pertenece. Entonces, Dios conoce toda la tierra, Dios conoce todas las naciones, todas las culturas, todas las lenguas de toda la tierra, y de todo ello quiso escoger a un hombre del cual Dios hacerse una nación especial para que esta nación cumpliera una función especial y fuese en especial para Dios. ¿Me explico? Y después dice, versículo 6, perdón, ustedes serán mi rey, mi reino de sacerdotes, mi nación santa. ¿Qué tan especial Dios pensaba en cuanto al pueblo de Israel, que Dios les dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes? Prácticamente todo lo que tenga que ver con lo religioso iba a estar centralizado ¿en dónde? En Israel. ¿Sí? Hay quienes, y ya lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, hay quienes dicen, bueno, ¿y cuál es la verdadera religión? ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera religión? Pues la verdadera religión es la judía. ¿Por qué? Porque Dios estableció leyes, reglamentos y sacerdotes que lo servirían. ¿Sí? No es el cristianismo es la verdadera religión. No, no es el cristianismo. El cristianismo no es ninguna religión. Así como lo especifica en cuanto a ser religioso, es el pueblo de Israel al cual se le dio la verdadera religión. ¿Sí? Después dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, porque eran en cuanto a los que se iban a encargar, en cuanto a lo religioso. Dice, y mi nación santa. Esta nación santa, ¿qué quiere decir santa? Apartada para. Recordemos, estamos viendo en la escuela dominical el tema de la santidad y parte de lo que es ser santo es ser apartado para. Y dice más adelante, este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos
de Israel. Ya no a la corta familia de Jacob de 70 personas, sino a esta gran nación que ahora forma el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Dios tenía buenos planes para Israel. Sí. ¿Los amaba? Sí. ¿Les quería bendecir? Sí. ¿Les quería dar todo? Sí. Sí. Pero Dios tenía una condicional. Si me obedecen y cumplen mi pacto. Solamente eso era lo que tenían que hacer. ¿Sí? Simplemente ser obedientes para con Dios. Dios tenía una gran expectativa de Israel. Dios tenía grandes proyectos para Israel. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Seguimos. De aquí nos saltamos a Éxodo capítulo 28. Ya vemos capítulo 20, los 10 mandamientos, capítulo 21, otros tipos de mandatos, capítulo 23, 24, 25 sobre las ofrendas, 26 sobre temas del tabernáculo, 27 instrucciones para el altar, etcétera, y llegamos al capítulo 28. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 28. Del versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Manda llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalos de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. ¿Ahora de qué estamos hablando? Moisés todavía está hablando con Dios. Dios le sigue dando instrucciones. Aquí en el capítulo 28, todavía Moisés está allá en el monte hablando con Dios. Y Dios ahora se refiere a Aarón y le dice, apártalos, dice, aparta a Aarón y a sus hijos, dice, y apártalos de los demás israelitas, dice, para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Nuevamente ahí Dios hablando de este sacerdote, de estos funcionarios religiosos que se iban a encargar de todo lo religioso, de todo lo que tenga que ver de la liturgia en cuanto a Dios, referente en cuanto a Israel, haciendo esta relación litúrgica con Dios. Versículo 2 dice, hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Aquí nuevamente ya no estamos hablando de Israel, sino ya estamos hablando de Aarón y sus hijos, y a los cuales, si a Israel lo apartó de todas las demás naciones para que fuese un tesoro especial para Dios, ¿sí? Ahora dentro de todos estos israelitas, Dios escogió a Aarón, a su descendencia, ¿sí? A sus hijos, para ser ahora estos servidores especiales para Dios. ¿Sí? Va así como que de lo general se está yendo a lo singular. Y tanto que en el versículo 2 le está diciendo, hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. En otras palabras, le está pidiendo que Aarón pueda tener esa distinción, ¿sí? Como servidor de Dios y que prácticamente la gente pueda decir, ese se está vistiendo o ese realmente es un siervo de Dios, ¿sí? Es alguien que realmente le está sirviendo. ¿Por qué? Porque dice aquí que irradie belleza y esplendor, ¿sí? Este sumo sacerdote, este lugar que iba a ocupar Aarón era un lugar especial, era un lugar donde Dios lo estaba dignificando y estaba elevando ese gran valor como persona a Aarón, hermano de Moisés. ¿Sí? Después versículo 3 dice, instruye a todos los hábiles artesanos a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio.
esas vestiduras sagradas, esas vestiduras que iba a portar Aarón, nadie más las iba a vestir, nadie más las iba a utilizar más que solamente él. Y cuando él muriera, lógicamente iba a quedar otro que iba a tomar su lugar y eran los únicos que iban a tomar o que iban a poder usar esas vestiduras. Versículo 4, las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos. Y fíjense, a fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Prácticamente las vestiduras que ellos iban a utilizar iban a ser completamente diferentes a las que usa el pueblo, ¿sí? Y ellos iban a ser completamente visibles, hacer esa gran diferencia, inclusive hasta desde lo lejos, decir, ahí va un sacerdote, ahí va Aarón, el sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que irradiar, ¿qué? Belleza, irradiar belleza y esplendor, ¿sí? De ahí nos saltamos al versículo 29, ¿sí? Estamos hablando de Aarón. Dios está preparando toda esta situación para Aarón y está teniendo, ¿qué? Nuevas expectativas ahora en ¿quién? En Aarón, ¿sí? Lo está vistiendo. Versículo 29 dice, de esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado. ¿Sí? Esto servirá para recordarle continuamente que Él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. ¿Sí? Esto que estaba haciendo o que iba a hacer precisamente Aarón era lo que era un sacrificio por el pueblo, en donde Aarón, ¿sí?, tenía que, de cierta forma, estar tan ligado con el pueblo de Israel, estar emocionalmente, espiritualmente conectado con el pueblo de Israel, como dice, y llevar esa simbología, dice, de los nombres de las tribus de Israel, llevarla cerca de su corazón. Qué interesante, ¿no? Hasta de una forma romántica, ¿sí? Porque Aarón iba a entrar precisamente con el pueblo de Israel en su corazón para presentarse delante de Dios. Y como dice aquí, esto servirá para recordarle continuamente que Él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Aarón iba a tener una gran responsabilidad cuando entrara al lugar santísimo para presentar este sacrificio, y él iba a representar ese pago por el pecado de todo el pueblo. ¿Sí? Por eso la cercanía de que lo pudiera llevar cerca de su corazón, porque no era precisamente algo de religioso, algo nada más así porque sí, sino realmente lo tenía que sentir, realmente tenía que estar consciente, Aarón, de lo que estaba haciendo. Versículo 30 dice, dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. La Biblia no menciona exactamente cómo se utilizaba lo que es el Urim y el Tumim. Algunos mencionan que pudo haber sido para saber si se le consultaba a Dios, y que prácticamente el Urim y el Tumim hacían cierto movimiento, hacían cierto algo que Dios podía responder solamente preguntas cerradas. O sea, sí o no. ¿Sí? Pero así responder abiertamente no lo podía hacer. Entonces, prácticamente también Aarón iba a poseer la voluntad de Dios. En otras palabras, si Aarón pudiese tener una duda en cuanto a algún cuestionamiento, en cuanto a alguna situación, él tenía en todo momento, o iba a tener en todo momento, la posibilidad de preguntarle a Dios sobre cualquier tema, y Dios le iba a responder.
¿Sí me explico? Después dice, de este modo, cada vez que Aarón entra a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Entonces, eran tres cosas importantes. Aarón tenía que llevar al pueblo de Israel en su corazón. ¿Sí? Dos, él era el representante, él representaba al todo el pueblo para ofrendar a Dios. Sí, era el representante de ofrecer ese sacrificio perfecto para perdón de los pecados. Y otra, era el portador prácticamente de la voluntad de Dios en sí mismo. ¿Me explico? O sea, no era una tarea fácil, no era una tarea en la cual, pues, sí, ahí está el sacerdote y ya, ahí está ese medio galancillo, o, mira ese chaparrito. No sé cómo haya sido Aarón, pero Aarón tenía que distinguirse de todos los demás. ¿Sí me explico? Entonces, podemos preguntarnos, ¿Dios tenía ciertas perspectivas en cuanto a Aarón? Sí. ¿Las tenía con el pueblo de Israel? Sí. ¿Las tenía con Aarón? Sí. Sí. ¿Hay alguna cosa mala que Dios haya pensado en contra de Israel o en contra de Aarón? No. Simplemente que le sirvieran, simplemente que conservaran su santidad, simplemente que fueran ellos santos y puros y que se comportaran a la talla, ¿sí? Y que fueran diferentes a las demás naciones. Eso era lo que Dios quiere hasta ahorita con su pueblo Israel y con su sacerdote Aarón. Pero siempre hay un pero, dirán algunos. Solamente para recordar, quiero recordar un pasaje que ya lo hemos visto con anterioridad. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Ya lo hemos visto, creo la semana pasada, no recuerdo, creo que sí. Y en Eclesiastés capítulo 7, solo para recordar un poquito y para prepararnos para lo siguiente que vamos a exponer. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Sí? Este texto ya lo explicamos semanas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Dios hizo al hombre, ¿qué? Perfecto, lo hizo para que fuese virtuoso. ¿Cómo se está, con lo que acabamos de leer, cómo Dios está viendo al pueblo de Israel? Para que fuese perfecto, para que fuese virtuoso, para que fuesen diferentes a los demás. ¿Sí? Pero después dice, y en cuanto a Aarón, la misma situación, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente, hacia abajo. ¿Sí? Ahora sí, regresemos a Éxodo capítulo 32. Recordemos que Dios y Moisés todavía estaban planeando muchas cosas en el monte Sinai, ¿sí? Estaban hablando, dialogando, Dios le estaba dando muchas instrucciones a Moisés y Moisés pues apuntando, no sé qué hacía ahí Moisés, se apuntaba, si repetía o simplemente Dios le dio esa capacidad de recordar todo lo que Dios le decía. Bueno, Éxodo capítulo 32, del 1 en adelante, dice lo siguiente. ¿Estamos ahí? Dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba
tanto en bajar del monte? Pregunto, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba hablando con Dios. ¿Y Dios qué le estaba diciendo a Moisés? Que cómo quería, qué perspectiva tenía de quién? De Israel, ¿sí? ¿Y qué perspectiva tenía de quién también? De Aarón. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ese era el contexto, ese es el contexto de Éxodo 32. Bueno, pues cuando los israelitas vieron que Moisés tardaban tanto en bajar del monte, dice, se juntaron alrededor de quién? De Aarón, de ese famoso Aarón al cual Dios ya prácticamente en la mente de Dios ya estaba, pero vestidito, ¿no? Sí, ya estaba ahí muy bien portado el Señor. Y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió, y fíjense cómo lo dice en esta versión, no sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés. Y de cierta forma Moisés tuvo la culpa de que la gente lo tratara así. ¿Por qué? Si nosotros recordamos semanas pasadas, en Éxodo capítulo 3, que fue la elección de Moisés, ¿sí? Dentro de esa elección, ¿cuántos peros puso Moisés? Decir, no, Señor, mejor manda otro. Yo soy torpe para hablar. No, si recuerdan que hasta Dios se desesperó y dijo, a ver, ok, vamos a darle una solución. ¿Y qué te parece tu hermano Aarón? Tú le hablas a Aarón y Aarón le habla al pueblo. Y aquí, ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo? ¿Con quién fueron? Con Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el que hablaba directamente con ellos. ¿Y qué decían? Pues es que nada más vemos que aquel, hasta dicen, ese tipo se acerca a ti, te dice no sé qué tantas cosas, y después tú vienes con nosotros y no lo dices. ¿Había un contacto entre el pueblo y Moisés? No. Tristemente, eso de alguna forma lo provocó Moisés, ¿sí? De que se le viera de esa forma. Dice, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Algo que también tenemos que observar es de que cuando Dios manda a Moisés y que saca al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le pregunta en Éxodo capítulo 3 a Dios, bueno, cuando me pregunten qué Dios, o sea, quién es el que lo está sacando, le contesta, diles que Yahvé, Elohim, Yahvé, Él es el que los está sacando, ¿sí? El Dios de sus antepasados. Entonces, de cierta forma, Dios estaba siendo puntual y les estaba diciendo exactamente quién era el que los estaba sacando. No era el Dios de los amorreos, no era el Dios de los filisteos, no era el Dios de los moabitas, no era el Dios de ningún otro. Era el Dios de los antepasados de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Me explico? Entonces, no era para que el pueblo de Israel dijera, pues es que no sabemos qué Dios es. ¿Sí? Y también están diciendo, haznos dioses que puedan guiarnos. ¿Sí? Ok, se fue aquel, nos dijeron y todo, pero realmente no estamos entendiendo ni estamos comprendiendo para qué nos sacaron. ¿Nos están llevando a dónde? ¿O para qué? ¿En qué sentido? No lo entendemos. Y aquel ya se fue y nos dejó aquí y no sabemos nada de él. Pues si ya estamos aquí afuera, pues a ver, Aarón, por favor. Así que ponte las pilas, tú también nos has hablado, más que ese tipo, más que este Moisés, ¿sí? Y ahora, por favor, no le dicen por favor, sino dice, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Versículo 2 dice, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas. Qué interesante que Aarón dice, quítenles, no le está diciendo, pídanles por favor, o a ver, pídanles amablemente a sus esposas que se despojen de sus aretes, de sus colgajes, no, es casi como como aquella frase ya muy conocida aquí en México, ya te la sabes, y ya a ver, empezar a quitarle todas las cosas, ¿no? Entonces, dice,
quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se las llevaron a Aarón. Versículo 4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. ¿Se dan cuenta? Todos cooperaron en llevar este oro, todos participaron en juntar y llevar este oro a Aarón, y Aarón lo tomó y con sus propias manos, fíjense, y es importante notar esto por un detalle más adelante, y con sus propias manos dice que lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Ahora, ¿en qué capítulo de Éxodo estamos? Capítulo 32. A ver, pero en Éxodo capítulo 20, 12 capítulos antes, en sí, ¿cuál fue el primer mandamiento? No te harás imagen que esté arriba, debajo, en la tierra, ni los honrarás, ni te inclinarás a ellos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Se estaba haciendo la imagen de un becerro. Estaban prácticamente encarando a Dios. Tristemente, o sea, es cuando leo y leo este pasaje, siempre hasta se me pone la piel de chinita porque digo, es que a ver, a Israel, quisiera así decirles, ¿no? Israel, Dios tenía un buen plan para ustedes. Aarón, Dios tenía un buen plan para ti. Tenía buenas perspectivas de vida para ustedes como pueblo, para ti como líder religioso. ¿Sí? Dios realmente tenía buenas intenciones y deseos buenos para ustedes. Y ustedes están teniendo esta actitud para con Dios. Dice, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, fíjense bien, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Realmente fueron esos los dioses que sacaron a Israel? No. ¿Qué fue lo que le preguntó Moisés a Aarón? ¿Quién es el Dios que se supone que los va a sacar? Yahvé. ¿Sí? Sí. Yahvé es mi nombre. Yahvé es el que los va a sacar. Entonces, el pueblo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Pues llegó y les dijo, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac, el que le prometió, etcétera, etcétera, lo que sabemos de Dios, Él es el que nos va a sacar. Dice, ¿cómo es posible que ahora en este capítulo 32, versículo 4, el mismo pueblo de Israel, al ver una imagen que no tenían que verla, que no tenían que hacerla, ellos mismos dijeron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? No. Sí, y es triste, ¿sí? Y es triste que el pueblo de Israel se haya comportado. Y ahora muchas veces nosotros, aquí en Aposento Alto, en muchas iglesias, pues oramos por las demás personas, oramos por su salud, oramos por ciertas situaciones y todo, ¿sí? Y a veces la gente nos pide, oigan, pueden orar por nosotros, y oramos por las personas, a pesar de que no vengan a la iglesia, a pesar de que no sean creyentes, oramos por las personas, ¿no? ¿Sí? Pero esa persona que no cree en Jesucristo como medio de salvación, como nosotros, sí, pero sí cree en otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, si esta persona estaba mal de salud y de repente pues nos pide que oremos, pues nosotros oramos y oramos y oramos y hasta que la persona dice, pues ya estoy bien, gracias a Dios, pero gracias a mi Guadalupe, gracias a mi santo, gracias a mi esto. Entonces, pero gracias por haber orado. Entonces hay esa confusión de ¿quién sanó? ¿Quién fue quien sanó? Y aquí el pueblo de Israel decía, ¿quién nos sacó? ¿El Dios Yahvé? No, ya no lo tenían, no lo veían, pero sí le decían, mire Israel, este es el Dios que te sacó. Había mucha confusión en el pueblo de Israel,
mucha confusión espiritual, mucha maldad. ¿Y qué podemos hablar del mismo Aarón? ¿Sí? Versículo 5 dice lo siguiente: al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó, fíjense, edificó un altar frente al becerro. ¿Y para qué eran los altares? Para ofrecer un sacrificio, una ofrenda. Dice, luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. O sea, no solamente les bastó el haber tallado o sea, Aarón agarró e hizo un becerro, pero igual si hubiese hecho un burro o si hubiese hecho lo que sea, ellos hubieran dicho, este es nuestro Dios, ¿no? O si les hubiera hecho una moscota, así como en Egipto, porque era lo que conocían parte de los dioses de Egipto, o una moscota, una ranota, eso mismo hubieran dicho ellos, ese es nuestro Dios. Imaginan la ridiculez, ¿sí? Pero aún así, no se quedó en eso Aarón, sino que dice, mañana celebraremos un festival al Señor becerro, ¿sí? Versículo 6 dice, temprano en la mañana, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Prácticamente fue, como dicen, un zafarrancho total, ¿sí? El pueblo de Israel, o sea, yo regreso a los capítulos anteriores y, a ver, Israel, Dios quiere que seas diferente a todas las naciones. Dios quiere que te comportes de forma diferente. Eres un tesoro especial para Dios. A ver, tú, Aarón, hasta Dios ya en su mente ya estás bien portadito, bien vestidito. Las funciones que ibas a hacer, las funciones que ibas a desarrollar ante mí en cuanto a mi santidad. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba haciendo actos, como dice aquí, que realmente son reprobables para Dios. Todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Versículo 7. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, ya ahí Dios dice, ya como que ya no quiero que sea mi pueblo. Ya no quiero que sea mi pueblo. Dice, tu pueblo, dice, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y ahí podemos ver, ya vimos acerca del tema de la omnipresencia de Dios y cómo al mismo tiempo que está su presencia con Moisés, también él puede darse cuenta de lo que el pueblo de Israel y Aarón estaban haciendo al mismo tiempo. Y eso no lo hace cualquier persona. Eso es solamente un atributo natural que solamente Dios lo puede hacer. ¿Sí? Y se dio cuenta. Entonces, fíjense qué situación con Moisés. Dice, baja ya a la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Versículo 8, que pronto, fíjense, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Y ya habían pasado Éxodo capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Prácticamente Dios ya les había resuelto la vida ante muchos temas, ¿sí? De cómo vivirían de una forma civil como nación, ¿sí? Cómo vivirían entre Dios y ellos, cuál sería su relación, ¿sí? Dios o sea, lo tenían ya todo, ¿sí? Y Dios tristemente, y yo creo que sí se dolió mucho en su corazón, y dice otra vez que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Y esto sí también nos tiene que hacer reflexionar. Hemos dicho aquí que Israel es nuestro ejemplo, como ese hermano mayor. Y muchas de las cosas que él ha cometido, tanto buenas como malas, pues las tenemos que tomar en cuenta y tomarlas como ejemplo.
sí, para con Dios. ¿Sí? Y nosotros entendemos, hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, entendemos que somos sus hijos, pero tristemente podemos ver en iglesias, podemos ver a lo largo de nuestra vida mucha gente que dice que llega a la iglesia, que cree en Dios y todo, que ha creído, etcétera, y de repente regresa a ser lo que antes era, o peores cosas, ¿no? Sí, cuando inclusive tristemente pasa mucho esto en las iglesias, que a veces la gente cuando entra a un discipulado y ya llegan, digamos, al tema del bautismo, pues dice, pues, me bautizo y todo, pero, hagan de cuenta que el bautizo, el día de su bautizo es como su debut y despedida, porque ya no lo volvemos a ver. O sea, religiosamente la persona, vino, ya cumplió y ya se fue. ¿Sí? O como recientemente, ¿no? Llegaron unas personas aquí y por el nombre Bautista, pues mandaron ahí por la red social y ¿y usted bautiza? No, sí. ¿Y qué? ¿Cuándo me podría bautizar? Entonces, pues no, pues ven y todo, vinieron y todo, y pues, al parecer, pues, como dije, es que no nada más es así de agarrar y bautizar y ya, ¿no? Sino tuvimos ahí un ratito para dialogar y pues como que no le pareció, porque esta persona, bueno, y trajo otra persona, pues lo que quiere es eso, simplemente cumplir religiosamente y ya, ¿sí? Pero cuando se cumplen las cosas religiosamente y ya, eso no es realmente comprometerse con Dios, eso no es realmente ser cristiano, ni hijo de Dios, ni creyente, eso es ser religioso. Y tristemente en muchas iglesias, tanto cristianas, pues bueno, estamos hablando de cristianas, hay muchas personas así, simplemente religiosas, pero ni han nacido de nuevo. Entonces, nuevamente aquí versículo 8 dice que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Y la gente así se olvida de Dios. Dice después, fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Eso lo vio Dios al mismo tiempo que estaba con Moisés. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y después versículo 9 dice, después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. ¿Sí? Dios ya prácticamente entendamos que Dios es santo y que no tolera el pecado. ¿Sí? Dios ya lo había hecho en Génesis, desde Génesis capítulo 6, cuando vio la maldad del mundo y Dios trajo un diluvio y otra vez. Si ya la humanidad no se salió de la santidad de Adán y Eva, ok, borrón y cuenta nueva, vamos ahora con Noé, con Sem, Can y Jafet, vamos, pero otra vez vuelven a cometer este tipo de atrocidades. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Aquí ya había pasado Sodoma y Gomorra y otra vez, ¿creen que a Dios le guste andar haciendo ese tipo de cosas? No, siempre está tratando de ver las cosas positivamente y de pensar de una forma positiva en cuanto a su nación, en cuanto a una persona. Pero las personas lamentablemente, como dice, que leímos en Eclesiastés, Dios los hace perfectos y los hace para que crezcan, para que sean mejores, pero ellos cada uno prefiere irse degradando, descendiendo, ¿sí? Menospreciando lo que Dios les ha dado, ¿sí? Después dice, versículo 11, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Sí, aquí Moisés no entendía lo que Dios le estaba diciendo. O sea, bueno, sí están haciendo, pero pues Dios, Moisés estaba muy bien y muy a gustito con Dios. Estaba bueno, le estaba dando instrucciones y estaban dialogando muy bien. Vamos a ver más adelante esos detalles. Dice, pero Moisés realmente, pues, o sea, a ver, cálmate, ¿no? Así como esa persona que está, pues, enfurecida y, a ver, cálmate, bájale tantito, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás
tan enfurecido, ¿no? Y que lo que le dice, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, dice, oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo? Ahí se la regresa, si es tu pueblo, ¿sí? No digas que es mi pueblo, sí es tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte. ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Aquí Moisés prácticamente le estaba importando el qué dirán. ¿Sí? Le estaba importando que, pues es que, ¿qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste, que sacaste a tu pueblo nada más para destruirlos. Y de hecho es lo que dice, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra. Y Moisés le dice, abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Moisés estaba abogando precisamente a esas mismas palabras que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Dios estaba a punto de destruir al pueblo de Israel, al cual nosotros conocemos hoy en la actualidad. Aquí estaba a punto de no existir ya más y tener a un pueblo que no sé si va a seguir llamando Moisés, ¿sí? U otro nombre, pero aquí estuvo a punto de ser destruido el pueblo de Israel. Versículo 15. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por el mismo Dios. Eran unas tablas especiales y ahí estaba todo este pacto o esto que Dios le estaba dando a Moisés. 17. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaban desde abajo, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos a pie del monte. Y ahí, perdón lo que voy a decir, pero ahí Moisés no estaba consciente de la situación. El único que estaba consciente era Dios, porque Dios estaba viendo todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y estaba diciendo. Pero Moisés, a ver, tranquilate. Dios no, Moisés no lo había visto, pero hasta el momento en que Moisés lo vio, que dijo, caray, como que Dios sí tenía razón de enojarse. Sí, pero qué bueno que de cierta forma Moisés pudo apaciguar la ira de Dios, porque si no, no hubiese un pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. 20. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que lo bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó. Ahí trató Moisés primeramente de disciplinar al pueblo de Israel y que se tragaran su pecado, que tragaran esa blasfemia que estaban haciendo en contra de Dios y que se tragaran todo eso que habían elaborado. Versículo 21. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer
en un pecado tan grande. Y aquí no me imagino a Moisés de qué forma lo pudo haber hecho, pero Moisés sabía lo que Dios pensaba de Israel, una nación, su especial tesoro, etcétera, ¿sí? Y cómo veía a Dios a Aarón, está vestidito como sumo sacerdote y todo. Pero cuando Moisés le dice estas palabras, Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer? Un pecado tan grande. Me imagino casi a Moisés con lágrimas diciéndole, tú, Aarón, ibas a ser el responsable y representante de este pueblo delante de Dios para presentar sacrificio y que el pueblo pudiese perdonar, pudiese pedir perdón a Dios por sus pecados. Este pueblo al cual Dios quiere que lo lleves en tu corazón. Este pueblo al cual tú lo representarás ante Dios. Este pueblo en el cual tú, cuando este pueblo necesite saber la voluntad de Dios, tú le guiarás y los podrás llevar por buen camino bajo la voluntad de Dios. Tú eras especial para Dios, Aarón. ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? ¿Qué te hizo? ¿Sí? Y eso yo creo que nos pone a pensar el hecho de que a veces no sabemos si Dios tiene buenos planes para nosotros. ¿Sí? No sabemos si Dios tiene un plan para cada uno de los líderes de la familia. No sabemos si Dios tiene buenos planes aquí para Aposento Alto. No sabemos si Dios tiene buenos planes de lo que nosotros podríamos hacer aquí. Sí. Y lo único que vamos, la única forma de saberlo es seguirnos conservando en la obediencia y en santidad a Dios. Sí, porque si hacemos cosas como las hace el mundo, no haremos esa diferencia. Y Dios no tendría de ninguna forma cosas de las cuales nosotros podamos sobresalir, como lo hizo Aarón, o como Dios quería que así fuese su pueblo Israel. Versículo 22, fíjense lo que dice. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es la gente. No estaba tomando su responsabilidad, estaba esquivando esa responsabilidad, Aarón. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me trajeron, cuando me las trajeron, fíjense, no hice más que echarlas al fuego y después dice, y salió este becerro. No me digas que eres evolucionista ahora, Aarón. ¿Sí? No me digas que nada más le echaste y de repente salió por magia, por obra de la casualidad o por algo. No me digas eso, Aarón. ¿Sí? No me digas, ni nos digas a nosotros eso, Aarón, porque muy claro está en el versículo 4. Dice, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. No seas mentiroso, Aarón, no seas mentiroso. No nada más echaste el oro y eso salió, no. Tú con tus propias manos le diste forma al pecado y a la situación. Sí. Tienes que aceptar la responsabilidad de tus actos. Y tristemente, en ocasiones así nosotros podemos llegar a ser, o la gente aún no creyente, también así es con Dios. Le echa la culpa a otro, le echa la culpa a Dios, cuando cada uno es forjador y le da forma a nuestra vida.
Cada quien es el arquitecto de su propia vida. Estamos completamente libres de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero si nosotros decidimos estar bajo la voluntad de Dios, usando esa libertad, ¿sí? Seremos completamente diferentes al mundo. ¿Sí? Y mucha gente así dicen, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué mi hijo salió malo? ¿Por qué mi hijo es esto? Tú como padre lo forjaste, le diste forma, no lo disciplinaste, ¿sí? No lo guiaste, no usaste la vara de la disciplina, ¿sí? Tú le diste forma a tu hijo. Pero ¿por qué mi hijo ahorita es un borracho? Y lo que tú se lo permitiste, tú lo formaste, tú lo guiaste. Inclusive hasta le dijiste, a ver, hijo, para que no andes por allá tomando, cómprate tus cervecitas y vente aquí en la casa, aquí emborráchate y aquí. Pero ¿por qué mi hijo es un alcohólico? Tú lo forjaste, tú le diste forma a tu hijo. ¿Sí? Pero ¿por qué mi esposa es así conmigo? ¿Por qué mi esposa no se muestra amor? ¿Por qué mi esposa no me respeta? ¿La has amado? Así como Cristo amó a la iglesia, te has entregado por ella, tú le estás formando. Tú estás formando tu relación, le estás dando forma. ¿Sí? ¿O por qué mi esposo es así? Y así podemos ir en cada caso de nuestra vida. Nosotros tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que estar conscientes de que nosotros mismos les damos forma a nuestra vida y nosotros vamos formando con nuestras manos, ya sea lo bueno o ya sea lo malo. Pero nosotros somos los responsables. Versículo 25 dice lo siguiente. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. En otras palabras, ¿qué era lo que le importaba a Moisés? El qué dirán. Entonces prácticamente decían, híjole, Aarón, pero ¿qué es lo que acabas de hacer? Ya, pues ya, ¿qué estarán diciendo los egipcios de nosotros, no? ¿Qué estarán diciendo, no? Y de hecho por ahí hay un pasaje más atrás cuando van saliendo, bueno, aquí en esta versión dice, y cuando salía el pueblo de Israel de Egipto, dice, también mucha gentuza se les unió. Entonces, pues habla esa palabra, pero pues sí, había mucha gentuza que realmente ni era parte del pueblo de Israel, ¿sí? Y nada más, pues como que a lo mejor estaban aburridos de Egipto y pues vamos a ver qué nos encontramos por acá. A estar bueno, ¿no? Vamos a cambiar de aires. Y pues así, muchos de ellos, inclusive podemos pensar que son parte de los que influyeron en esta situación. Versículo 26. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Versículo 27. Moisés les dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo a otro y maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Dios no dejó sin disciplina al pueblo de Israel. Y si recuerdan, ¿qué fue lo que hizo Moisés? A ver, ¿quiénes son los que están de parte de Dios? Aquí, y los que no, para afuera, ¿sí? Y por voluntad propia, ¿quiénes se acercaron? Los levitas, ¿sí? Y de hecho, también ya vemos que con anterioridad los levitas ya habían sido puestos y apartados y separados para Dios, ¿sí? Dentro de los reglamentos y reglas que Dios estableció en capítulos anteriores, ¿sí? Entonces, en el versículo 29 dice, entonces Moisés le dijo a los levitas, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor porque lo obedecieron aún
cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición, porque estos levitas fue mucho más esa consagración en cuanto a la obediencia para Dios que el hacer las cosas religiosas. ¿Me explico? Las cosas religiosas son fáciles. Las cosas religiosas, pues nada más las haces así, quieras o no, nada más haces la apariencia, los haces, prender acá, hacer esto y lo otro. Lo religioso es fácil, lo religioso es realmente lo más sencillo, pero realmente tener la voluntad, el interés, que seamos como dice en Juan capítulo 4, que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que realmente estos verdaderos adoradores, como lo es aquí, los levitas, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron verdaderos adoradores. Y realmente con este acto que hicieron, realmente le dijeron a Dios, nosotros te queremos servir. Porque no era, es más, no eran corruptibles, eran incorruptibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevaban su espada y decían, ahí va mi primo, no, mejor para acá, es el vecino que me cae mal, y van con la espada. O sea, no hacían eso, cuando sabían que inclusive el mismo padre, su mismo hijo, sus mismos, hasta esposos o esposa, podríamos decir, cualquiera que haya cometido ese pecado y que realmente no le interesara nada de Dios, ellos que hicieron, cortaron, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que los levitas hicieron y eso es parte de lo que nosotros también tenemos que hacer cuando nosotros compartimos el evangelio. Igual cuando nosotros compartimos el evangelio con familiares, a veces sabemos que los familiares hacen cosas que no agradan a Dios. Pero porque no hacen cosas porque hacen cosas que agradan a Dios, no les vamos a decir, ¿eso es pecado? Claro que sí. ¿Sí? Tu hermanito, tu hermanita, esto es pecado, esto no le agrada a Dios, ¿sí? Y Dios te va a disciplinar por eso. ¿Sí? Seas mi papá, seas mi hermano, seas etcétera. Yo cuántas veces he tenido batallas con mi papá o con mis hermanas en situaciones en cuanto a que esto a Dios no le agrada y esto, ¿sí? Y pues lo lamento, pero no lo puedo dejar de hacer, porque me es más importante para mí estar bien con Dios que estar bien con mi mamá o estar bien con mi papá o estar bien con mis hermanos. No, lo principal es estar bien con Dios. Es lo más importante, ¿sí? Entonces dice, versículo 30. Al día siguiente Moisés le dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo, qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés, no borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. 35. Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Dios no dejó de disciplinar a su pueblo. Y eso es algo que nos tiene que poner a reflexionar. Como ya lo decía anteriormente, no sabemos si Dios tiene proyectos para nosotros en lo individual. No sabemos si Dios tiene proyectos para nosotros como iglesia. No sabemos si Dios tiene proyectos para nosotros como familia, como matrimonio. No lo sabemos, ¿sí? O también digo en lo individual. Y me quiero dirigir, por ejemplo, a los varones, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer Aarón? Mostrarse, representar, ¿sí?
a su pueblo, ¿sí? Guiar a su pueblo, llevarles la voluntad de Dios, ¿sí? Llevarlos en su corazón. Y así cada varón, cada líder de su familia, tiene que llevar a su esposa y a sus hijos en todo momento en su corazón. ¿Sí? Cada hombre líder de su familia tiene que ser responsable de su familia, llevarlos en su corazón y poder de cierta forma ser él el líder en cuanto a llevarlos por el camino de la verdad. Tristemente en las iglesias muchas veces, ¿cuál es la estadística? ¿Quiénes van? Las mujeres. ¿Y los hombres? Ni sus luces. ¿Y funcionan bien esas familias? La mayoría no. ¿Sí? Pero un verdadero líder consagrado a Dios, como en el caso de lo que Dios quería que fuese Aarón, un líder. ¿Cómo lo hacía Job? No sabía si sus hijos habían pecado, no sabía qué habían hecho, pero él al otro día, de todas formas, iba y presentaba ofrenda por si acaso sus hijos hayan pecado. Entonces, un verdadero líder de su familia es una persona que se preocupa por la espiritualidad de su esposa, de sus hijos, y que lleva la voluntad de Dios a su casa, que lee la Biblia, que se prepara en la Biblia, ¿sí? Que no le diga, pues ahí le preguntas al pastor el domingo, ¿no? Porque no, se prepara, se nutre. ¿Por qué? Porque es el representante, como él, como líder, como la cabeza. Recordemos que es Dios, Cristo, el esposo y la esposa, ¿sí? Y como esposo, abajo de Cristo, sometidos a Cristo, tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestro hogar. En principio, esa es una bella perspectiva que Dios tiene de cada uno de los hombres, de las familias, de la iglesia, de la nación, de todo el mundo. Que puedan ser verdaderos líderes y verdaderos responsables de sus familias. Y que no como Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Que muchos hombres, tristemente, olvidan sus responsabilidades como hombres, ¿sí? Olvidan sus responsabilidades como padres, dejándoselas muchas veces a quienes no debieran, ¿sí? Y echándole la culpa a otras personas. Ah, ya ves cómo creció, cómo lo educaste, dice el hombre, le dice a la mujer, ya ves cómo lo educaste. No, es tu responsabilidad como hombre, es tu responsabilidad como varón. Tú mismo forjaste con tus propias manos a ese niño o a esa niña. ¿Sí me explico? Entonces, es importante, tenemos que reflexionar. No sabemos qué tiene pensado Dios para nosotros y que no nos pase lo mismo que el pueblo de Israel, que no nos pase lo mismo que le pasó a Aarón, sino que en todo momento podamos consagrarnos, nos podamos vivir en santidad, como lo hemos visto en la escuela dominical. Dios es santo y quiere que seamos santos en toda nuestra forma de vivir. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Oremos para terminar.